Hola amigos, bienvenidos a un video más en el canal. Bueno, ahora sí les tengo la primicia con ustedes, la nueva Hyundai Creta Grand. Así es, me preguntaron mucho por este modelo y al final Hyundai nos ha invitado a la presentación oficial aquí mismo en Cineguía, donde vamos a tener un primer contacto con esta camioneta. Bueno, para situarnos un poquito y tener las cosas más claras, este viene a ser el hermano mayor de la Creta que ya conocemos. Obviamente ha crecido en dimensiones, eso vamos a hablar más adelante, y también viene a ser la SUV ya de entrada de 3 filas dentro de la gama Hyundai. Bueno amigos, ahora sí voy a darles toda mi opinión, todo lo que tienen que saber en este primer contacto, mencionándoles que Hyundai trae 6 versiones, de las cuales todos tienen el mismo motor de 2 litros que entrega 159 caballos. Bueno amigos, ustedes ya saben, soy Giovanna Alvarado y esto es Nitro. Y claro, estando en la presentación de la nueva Creta Grand, no podíamos dejar de conversar con Claudio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, acá. Es amigo de la casa, ya. Muy importante y mucho gusto compartir este lanzamiento contigo, por supuesto, después de largos años. El primer lanzamiento de Hyundai. El primer lanzamiento de Hyundai presencial. Pues Claudio, qué bien escondido. Bueno, escondido ni tanto porque ustedes habían hecho una preventa, de hecho, y ya ahora ya oficialmente tienen esta SUV que se hacía esperar, que viene a ser, como lo he dicho, el hermano mayor de la Creta que ya conocemos, y el SUV de entrada, ¿no? De hecho, de la SUV de 3 filas de Hyundai, ¿no? Hablemos un poco de este diseño que la verdad está bien bonito. A mí esta parrilla, de hecho, me recuerda mucho a uno de sus modelos. Mira, efectivamente, como tú muy bien dijiste, la Creta Grand se deriva de la Creta que lanzamos en el Perú en el año 2016, que ya hemos vendido más de 10.000 autos en estos 6 años, y la Creta Grand se diferencia a nivel de diseño exterior y obviamente a nivel del espacio interior, que después vamos a tener tiempo de hablar. La parrilla delantera efectivamente con un diseño completamente diferente, se complementa muy bien con los faros LEDs en este caso, que hacen que realmente la parte frontal de la nueva Creta Grand se vea totalmente imponente. Después tiene otro diseño de aros, definitivamente esta versión Style, que es la versión más equipada, viene con aros 18, y la versión es Comfort y Full viene con aros 17. A mí particularmente me gusta este juego entre el cromo, que le aporta esa elegancia, pero también robustez, ¿no? Bien ancha, imponente, como que te dice mírame y mírame y mírame, ¿no? Imposible no ver este frente. Está muy bonita, con líneas bien fluidas, aerodinámico, un diseño aerodinámico, o sea que está... Ahora, algo que te quería mencionar, ya que habla de dimensiones, te comento que a nivel de distancia entre ejes, esta Creta Grand tiene 2,76 m, que es exactamente la misma distancia entre ejes que una Santa Fe. Entonces eso te hace decir todo lo que puede llevar esta camioneta y el espacio que tiene para los 7 pasajeros que es la capacidad de esta camioneta. Vamos a ver por el lateral. Adelante. Bueno, hablábamos que tiene las mismas dimensiones que una Santa Fe, pero además también es más larga. Ahora ha ganado más dimensiones de longitud, ¿o no? Por supuesto, comparado con Creta, esta tiene 4,50 m, okay. 4,50 m versus la Creta que tiene 4,30 m. O sea, son 20 centímetros más, que principalmente han sido ganados entre eje delantero y eje posterior, que permiten tener esta tercera fila de asientos, que definitivamente es el argumento más importante de esta Creta Grand. Tenemos los roof racks, ¿no?, en todas las versiones, que sumamente también contribuyen en este aspecto deportivo, que además te permiten poner unas barras de techo, con lo cual puedes poner una tabla de surf, puedes poner ahí diferentes accesorios para incrementar la capacidad de carga. Y dándole ese toque de negro piano, ¿no?, la elegancia. Efectivamente, todas las versiones vienen con esta parte en negro. Bueno, y el otro argumento está aquí, ¿no? Está aquí en la maletera, pero antes de eso, detalles en cromados. Creta, acá también cambia, ¿no?, con respecto a la otra Creta, ¿no? Le han colocado como este listrón cromado, ¿no?, que le da más elegancia. Claro, acá vemos una diferencia importante. Primero, un diseño de faros posteriores completamente diferente, ¿no?, más grandes, contribuye, digamos, a esta sensación también de seguridad de la Creta, y el parachoque envolvente en la parte de abajo. Hyundai definitivamente ha definido, digamos, este modelo como una derivación de la Creta que ha tenido mucho éxito a nivel mundial, y ahora la ha llamado como Creta Grand. Ok, y no olvidemos del doble tubo de escape, mira por acá. El doble tubo de escape. Funcional. Funcional, y además que le da pues un look deportivo realmente muy bonito, ¿no? Que les gusta pisar ahí el acelerador. Con el motor 2.0. Justo acá lo señala el emblema 2.
Gran, el modelo y el motor. Ok, está buenísimo. Ahora sí, uno de los argumentos, Vamos adentro. 180 con la tercera fila. 180 totalmente plano, efectivamente. Y mira cómo entra tranquilamente esta bolsa de viaje, ¿eh? Efectivamente, esta es una mochila, como podrán ver, bastante grande, y además, obviamente tienes la posibilidad, una versatilidad importantísima, reclinando los asientos, ¿no? Que te permite ampliar la capacidad de carga. Y obviamente puedes reclinar también la segunda fila, con lo cual tienes hasta 1.670 litros de capacidad maletera. Para que tengas un punto de referencia, la Creta de 5 asientos tiene una capacidad maletera de 408 litros. Acá con las dos filas de asientos completamente reclinadas tienes hasta 1.670 litros de capacidad. ¡Wow! Bien generosa, bien generosa, bien generosa. Bueno, bien generosa, sí. Entonces vamos a ver el interior. Y este es el interior de la nueva Creta Grand. ¡Wow! La verdad, y no exagero, está bastante bien equipada. Es una de las cosas que yo lo vi y dije, no, acá Hyundai sí se ha lucido en verdad con lo que ha hecho. Puertos USB por toda la fila. Aquí nadie se queda sin conectividad. Y me ha llamado la atención la calidad de los materiales. De hecho que tienen, por ejemplo, acá al frente, de hecho por aquí algunos revestidos. Bueno, sí son plásticos algunos rígidos, pero no son de mala calidad, son buenos. Y esta combinación que han logrado tipo una especie de bitono, ¿no? Entre medio plomito claro, ¿no? Con plomo oscuro. Y una cosa que a mí me gusta particularmente es el fácil mantenimiento de este tipo de materiales. Correcto. Que no le han saturado de negro. Ahora está de moda el negro piano, meterle por todos lados. Este material, 10 puntos. Qué bueno que te haya gustado. A mí también me encanta. Realmente este bitono, que lo vemos en todas las versiones de Creta Grand, en este caso es con cuero, como podrás ver es cuero como en los asientos, con esta combinación de cuero claro con cuero más oscuro, gris oscuro como tú lo mencionaste, que realmente te da una sensación también de espacio sumamente agradable, ¿no? Y a nivel de equipamiento, como tú verás, esta versión viene con una pantalla totalmente digital de 10.5 pulgadas. Y todas las versiones de Creta Grand vienen con este sistema de entretenimiento de 8 pulgadas que, como habrás visto, se conecta automáticamente. No necesitas cable para conectar el Android Auto o el Apple CarPlay. Acá tienes dos cargadores USB, tienes un cargador en la segunda fila y 2 cargadores en la tercera fila. Entonces realmente para que nadie se quede con la batería descargada, cosa que hoy día pues es inconcebible, ¿no? La conectividad es muy importante. Bueno, después vemos que tiene el auto hold, el freno de mano electrónico y modos, ¿no? Que estamos viendo. Ah, mira, y son personalizables, ¿no? Qué bonito. Exacto. El Sport cambia de color a rojo, el Eco como un color verde, el Comfort en azul, la verdad está bonito. Y la gráfica también va cambiando, ¿no? Y además también tiene modo de tracción. Si bien es una camioneta 4x2, tiene modo de tracción que varía el torque de la camioneta y la tracción que tienen las ruedas delanteras, porque es un auto de tracción delantera. Entonces realmente a nivel de tecnología, tú sabes que Hyundai siempre ha estado reconocido por su tecnología, su diseño, el diseño interior que hemos visto ahora que realmente está sumamente bien logrado, creo yo. Y a nivel de seguridad te cuento que todas las versiones de Creta Grand vienen con 6 airbags, todas las versiones vienen con control electrónico de estabilidad, vienen con el asistente de arranque pendiente, carrocería reforzada. Entonces realmente a nivel de seguridad hemos puesto ya todo eso como nivel mínimo de entrada en todas las versiones. Y mira, tenemos paddle shift por aquí, los mandos que podemos controlar tanto todo lo que es la computadora, la pantalla info entretenimiento. Está bastante bien, por lo mis asientos son regulables eléctricamente, me encanta. Me encanta la altura. Style, efectivamente tienes el asiento del conductor que se regula en altura, en profundidad, el respaldar por supuesto, que hace realmente que el auto sea sumamente cómodo para utilizar, ¿no? Tiene arranque con botón de encendido. Y la climatización que va bastante bien, ¿no? La climatización que va súper bien y que tiene salidas tanto en la segunda fila como en la tercera. ¿Es dual? No, es una sola. Es dual. En esta versión Style es dual, efectivamente. Ahora la gran prueba también al ver el espacio de la segunda y tercera, vamos a verlo. Vamos. Bien, y hablábamos que esta Creta Grand es más larga, ha ganado más espacio con respecto a la Creta que ya conocemos. Y eso se ve ahora que estamos dentro. Tú eres el mejor ejemplo. ¿Cuánto mide, Claudio? 1,84. Ya,
ya no puedo decir nada, ya nos dejó callados a todos. Claudio está entrando perfectamente bien. Mira, y bueno, tú estás creo cómodamente sentada acá en el asiento del piloto y yo la verdad que miren tanto a nivel de rodillas, estoy sumamente cómodo, puedo poner mis pies acá abajo y miran la altura, pues, ¿no? Tengo acá todavía una mano entera, una palma de mano por encima, entonces realmente es sumamente cómoda acá en la segunda fila, que tiene pues acá en esta versión, como les repetí, también parlantes Bose, ¿no? Tiene acá el cargador de USB para tu teléfono, la salida de aire para la segunda fila, entonces realmente un equipamiento sumamente completo. Y mira, acá tenemos un apoyabrazos. Tenemos un apoyabrazos acá, realmente espectacular Sí, está bastante bien, y un túnel de transmisión que es ligeramente bajo. En realidad 3 personas podrían ir, sí, no le veo inconveniente en trayectos cortos. Eso también hay que verlo. Y por acá hay espacio también como para poner el celular cuando lo cargas. Efectivamente, y ese espacio es acá también las puertas. Y los anclajes, ¿no? Los anclajes Isofix hoy día pues básico para todas las familias que tienen hijos pequeños, también están presentes en esta nueva Creta Grande. Bueno, vamos a ver la tercera fila. Bien, amigos, y ahora sí vamos a entrar a la tercera fila, pero claro, no voy a entrar yo porque no soy quizás la mejor referencia, sino va a entrar Claudio de 1.85. Claudio, a ver, te he retado, a ver si entras, a ver. 84, ¿ah? Y aceptado el reto. Ahora vamos a ver si... Miren, a ver, vamos a ver. Con confianza. Y mira, entró, pero... Puedes reclinar todavía el asiento porque ahí está un poco vertical, entonces lo puedes reclinar un poquito. Un poquito más. Ahí está. Y mira cómo ha entrado. ¿Qué tal, Claudio? Aquí estoy, bien. Sumamente cómodo. Definitivamente, como dije hace un rato, pues los 2,76 metros de distancia entre ejes, que es lo mismo que una Santa Fe, te asegura efectivamente un buen espacio en la tercera fila también. Sumamente cómodo para entrar y salir, para los pasajeros que van a estar acá en la tercera fila, que son 2, obviamente, ¿no? Y además, como destacar nuevamente la salida de aire acondicionado, con lo cual también vas a estar acá sumamente fresco. Los cargadores de USB. Dos, uno para cada pasajero, y el mando independiente del aire acondicionado en la tercera fila. Entonces acá tú lo puedes apagar o lo puedes prender. En serio, de verdad, Claudio, me ha sorprendido. No pensé encontrar tal grado de equipamiento con la Creta Gran, y en verdad sí está muy tentadora para comprártela ya misma. Creo que vamos a hablar de negocios, ¿no? Cuando quieras, efectivamente. Te comento que la Creta Gran la hemos lanzado en Perú con un precio de introducción desde 25.490 en la versión Comfort mecánica, y tenemos hasta la versión Style, que es la que estamos viendo, que es la más equipada de todas, con la transmisión automática secuencial, con paddle shift, que realmente van a estar gratamente sorprendidos por todo lo que ofrece esta Hyundai Creta Gran. Mira, que ya te comprometí a que nos vas a prestar la Creta Gran. La tenemos que llevar a Ticlio. De todas maneras, a Ticlio y a todo el Perú. Bueno, gracias, Claudio, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a ti y un saludo a todos tus seguidores. Ok, gracias. Bueno, antes de darles todo el detalle, recomendarles que se suscriban al canal de YouTube, activen la campana de notificaciones. Recuerden que insisto mucho en esto, porque es así como ustedes se van a enterar, porque YouTube les va a avisar de los últimos videos que subimos, con todas las primicias del mundo motor. Ahora sí, ya probándolo a los alrededores de Cineguilla, de lo que es este lanzamiento, quiero hacer mucho énfasis, amigos, que no es un test drive. Es un primer contacto nada más. De hecho, Hyundai, ya hemos hablado con ellos y nos van a prestar la camioneta para hacer una reseña más completa. Y de esa manera, pues, ya darles toda la opinión con un análisis más profundo. Por eso voy a ser muy pausada en mis comentarios. Hyundai ha presentado 6 versiones para nuestro país, todas con el mismo motor de 2 litros, que entregan 159 caballos, casi 160, 19,5 de torque, con transmisiones automáticas o mecánicas según la versión, todas con 6 velocidades. Y ahora ya sí hablamos de performance y dinámica, porque de hecho es algo que nos preocupa cuando pensamos en una sub de 3 filas de asientos, ¿no? Pues en el peso, ¿no? Ahora mismo en este primer contacto estamos yendo de 2 a 3 personas, pero de hecho cuando nosotros vayamos con los 7 pasajeros más la carga, esto va a cambiar. Entonces, ahora mismo, en este primer contacto con estas 3 personas, les puedo decir que se está moviendo bastante bien. Tiene buena salida, de hecho, rebasa bastante bien, se incorpora bastante bien.
no puedo decir que es una pluma, pero de hecho le ayuda el peso. Lo estaba chequeando y decía, pues esta camioneta no debe tener ni 2 toneladas. Y es correcto, tiene 1700 y algo. Ahora también va a salir aquí en pantalla. Entonces le ayuda, de hecho, a que no se sienta que estás en una SUV de 3 filas. Ahora, otra de las cosas que hemos hecho acá por si me guía, había como unas pendientes y lo he hecho bastante bien. No le ha costado trabajo hacerlo. Le ha ayudado también la asistencia en pendiente para que el vehículo no se vaya hacia atrás. Le ayuda bastante, tiene potencia de todas maneras y fuerza, ¿no? Para sacar a esta SUV de 3 filas de asiento. La suspensión también es bastante buena, es una McPherson, de hecho está absorbiendo bastante bien todos los caminos por los cuales vamos pasando. Ahora mismo tenemos pista, algo de trocha, y si unos señores rompen muy bien, quiere decir, lo está haciendo bastante bien. Y otra cosa que me está llamando bastante la atención es cómo nos está aislando de la cabina. Por ejemplo, ahorita mismo tengo yo la ventana abierta porque estamos grabando, y aún así, ¿no? Llevándolo, por ejemplo, entre 60, 80, va bastante bien, no tenemos ese ruido molestoso del motor, de hecho que entra a la cabina. Y también si lo llevamos dentro de lo permitido, los 100 kilómetros por hora, pues tampoco sentimos el ruido molestoso, y tiene un agradable nivel de confort en el interior, en el habitáculo para los pasajeros, ¿no? Que es algo que me gusta. La caja lo está haciendo bastante bien, el cambio de velocidades, ¿no? Para hacer una automática. De hecho me agrada bastante que no sea una CVT, porque lo tengo que agradecer bastante a Hyundai. De hecho yo prefiero, bueno, ya también es un tema de preferencias, ¿no? Y usos, ¿no? Yo prefiero que sea o bien automática o mecánica. Otra de las cosas que me ha llamado la atención en este primer contacto es que para ser una SUV que ha crecido, de hecho, de 3 filas, tiene un buen radio de giro bastante corto. Me ha sido fácil maniobrarla en calles estrechas. Por ejemplo, acá estamos en calles muy angostas, entonces ayuda bastante la dirección, que es asistida electrónicamente, y el radio de giro, de hecho. Bien, amigos, todavía de hecho no puedo hablar de aceleración y otros puntos como lo hago en las reseñas, porque es un primer contacto. Estamos en calles bastante urbanas, donde no puedo acelerarla, de hecho llevarla a más velocidad, entonces va a quedar pendiente. Así que gracias, amigos, por seguirnos, por estar acá en el canal. Nuevamente suscríbanse. Ya en unos días la reseña completa de la Hyundai Creta Grand. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos estaremos viendo muy prontito con un próximo video, espero que con la reseña de la Creta Grand. Y recuerden que también pueden hacerse miembros de este canal con importantes beneficios. Nos vemos, amigos.